Hola, muy buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes unos ejemplos de resolución de problemas, ¿sí? Con triángulos rectángulos, utilizando las expresiones y fórmulas de las razones trigonométricas, teorema de Pitágoras y suma de los ángulos interiores que ya fuimos viendo anteriormente. Vamos a comenzar con un ejemplo de una situación problema muy básica para ver un poquito las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver un problema. Primero que nada, bueno, vamos a hacer la lectura. Es importante hacer la lectura detenida e identificar cuáles son los elementos que aparecen en la situación. En este caso, nuestro problema, ¿sí?, se trata de lo siguiente. Dice obtener la longitud de una escalera recostada en una pared de 4,33 metros de altura que forma un ángulo de 60 grados con respecto al piso. Primero que nada, para la resolución de cualquier problema es esquematizar la situación, ¿sí? En base a eso vamos a poder identificar los datos e incógnitas que nos presenta nuestra situación. Entonces acá tenemos un esquema, ¿sí?, realizado del problema que estábamos mencionando. Nuestra pared, ¿sí?, tiene una altura de 4,33 metros, ¿sí?, sería esta distancia. Dice por otro lado que el ángulo que separa la escalera del piso, ¿sí?, es un ángulo de 60 grados. Entonces esquematizamos nuestro triángulo rectángulo, que va a quedar de esta manera. Una vez que hacemos eso, podemos empezar a ver los datos y las incógnitas que tenemos. En este caso, entonces, nuestro dato va a ser la altura de la pared, ¿sí?, que es 4,33 metros, que si le ponemos nombre a los vértices de nuestro triángulo, podríamos llamarle entonces el ángulo recto, que va a ser el vértice A, vértice B y vértice C. Por lo tanto, la altura de nuestra pared va a corresponder al lado B, cateto B. Otro dato que tenemos es el ángulo que forma la escalera con el piso, que en este caso, ¿sí?, es de 60 grados. Entonces, una vez que tenemos los datos y lo que nos pedía el problema, ¿sí?, como incógnita era la longitud de la escalera, ¿sí?, que en este caso va a ser de nuestro triángulo la hipotenusa. Entonces ahí debemos recurrir del mismo modo que hacíamos para la resolución de triángulos rectángulos con los datos, pensar: mi incógnita es la hipotenusa. El dato original que tengo es la altura de la escalera, que va a ser un cateto, y el ángulo que forma la escalera con el piso es el otro dato. Entonces, pensando la relación que puedo establecer entre estos tres elementos, la altura de la pared, el ángulo y la longitud de la escalera, que es lo que necesito calcular, voy a pensar entonces en una de las fórmulas. Si yo miro la altura de la escalera respecto a este ángulo, es cateto opuesto, está frente al ángulo. Y la escalera en sí es la hipotenusa. Por lo tanto, pensando en las razones trigonométricas, por definición, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí?, de un ángulo, me definía a la razón trigonométrica seno del ángulo. Entonces, planteamos la fórmula: seno del ángulo B, que es el dato conocido, igual a la altura de la pared, que va a ser nuestro cateto opuesto, sobre la longitud de la escalera, que es la hipotenusa, ¿sí? En símbolos, entonces nos quedaría el lado B, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Reemplazamos los valores que tenemos, entonces tenemos seno del ángulo B, que es 60 grados, igual a la altura de la pared, que era nuestro cateto opuesto, que es 4,33 metros, dividido la hipotenusa A. Entonces tenemos reemplazado los datos conocidos y bueno, deberemos despejar la incógnita, que en este caso es la hipotenusa. ¿Cómo vamos a despejar? Bueno, haciendo los pasajes de términos. Acá, por una cuestión de despeje que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los pasajes de términos, entonces sí, nos quedaría finalmente que la hipotenusa A, ¿sí?, haciendo el pasaje de término, va a ser igual a el cateto opuesto dividido seno de 60 grados, ¿sí?
aplicando, usando la calculadora, haciendo los cálculos, nos da que el resultado de esta operación es 4,99 metros. ¿Sí? Algo para repasar acá. Cuando nosotros despejamos la hipotenusa de esta expresión, y tendríamos que tener cuidado, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el pasaje de término? Una forma por ahí de hacer el pasaje de término, para no confundirse, es pensar este término A, ¿sí? Este valor de la hipotenusa A, ¿cómo está con respecto, ¿sí?, al valor del cateto opuesto? Está dividiendo. Si yo lo paso al otro miembro, ¿sí?, pasaría, ¿sí?, a multiplicarlo, es decir, quedaría A por seno de 60 igual a 433. Entonces, si de esa expresión despejo A, que es lo que estoy buscando, ¿sí?, seno de 60 estaría en esa oportunidad multiplicando A, por lo tanto pasaría al miembro siguiente, otro miembro, dividiendo, y ahí nos quedaría esta expresión que tenemos acá en este caso, ¿sí? De esta manera entonces encontramos el valor de la longitud de la escala. Y en toda situación problema, ¿sí?, que nos aparezca, siempre vamos a tener que colocar, para finalizar esto, colocar la respuesta, porque a diferencia de un triángulo sin un contexto, en este caso necesito darle respuesta a la situación. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Podría decir en este caso que la escalera mide 4,99 metros. Y de esta forma estaría finalizando, ¿no es cierto?, la solución de este problema. Por lo tanto, algunas cuestiones para tener en cuenta a la hora de resolver problemas serían: primero, repasamos entonces. Primero, leemos el problema. Segundo, esquematizamos el problema para ubicar nuestros triángulos rectángulos, los datos y la incógnita. Una vez que resolvemos, que tenemos hecho el esquema, y extraemos los datos que tenemos en nuestro problema, a continuación vamos a buscar, ¿sí?, dentro de nuestras fórmulas y definiciones de razones trigonométricas, ¿sí?, y teorema de Pitágoras, suma de ángulos interiores, cuáles podremos usar para resolver la situación. Escribimos la expresión que vamos a usar, reemplazamos los datos, hacemos los despejes necesarios y obtenemos la solución correspondiente. ¿Sí? De esta manera entonces podemos ir solucionando distintos problemas que involucren, en este caso, triángulos rectángulos.